creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo, a luchar por la justicia hoy. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Bueno, pues sí, vamos a ver por la palabra de Dios qué nos corresponde a nosotros como hombres. Y bueno, y también se incluye obviamente al sector femenino, pero lo estamos enfocando hoy a los hombres. ¿Qué debemos hacer nosotros, los hombres, frente a las injusticias que reinan en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo? Anunciaremos tu gran voz. Querido oyente, le recordamos que usted puede volver a escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal para que reciba las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Transparencia es una organización internacional no gubernamental que promueve mediante medidas contra crímenes corporativos y la corrupción política, y digamos que se encarga como de medir sobre todo la parte de corrupción en los países. Y a nivel de Colombia analizó los hechos de corrupción entre el 2016 y 2018. Concluyó que más de la mitad de los funcionarios regionales electos para el periodo 2016-2019 habrían estado involucrados en hechos de corrupción. También que los sectores más afectados son educación, infraestructura, transporte y salud. Dicen ellos en su informe que más de la mitad de los alcaldes, concejales y gobernadores electos para el periodo 2016-2019 han sido investigados, sancionados o inhabilitados por hechos de corrupción. Esta es una de las cifras expuestas y que más preocupan por ser, digamos, el año electoral que fue el año pasado, por la organización Transparencia por Colombia en su informe. Así se mueve la corrupción, titula el informe de esta organización, que analizó 327 hechos de corrupción registrados entre 2016 y 2018. Transparencia por Colombia concluyó que la corrupción en Colombia es un fenómeno estructural y sistémico que está presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental. Así que, Pastor Ángelo, ¿cómo ve esta situación de nuestro país en este aspecto de la corrupción? Bueno, el panorama sin duda no es para nada alentador. Incluso muchos políticos que se dan cuenta de esta situación y anhelan hacer un cambio, el anhelo les dura poco. El anhelo les dura hasta que tienen poder, ¿no? Bueno, ¿qué deberíamos hacer los hombres o por qué deberíamos los hombres pelear por la justicia? Número uno, yo creo que porque Dios es santo, ¿sí? Y Dios es justo. Entonces, por esa razón, por la honra de Dios y por la gloria de Dios, por el nombre de nuestro buen Dios, nosotros como hombres debemos luchar por la justicia. Número dos, porque Dios no solo es justo, sino que Él ama la justicia. O sea, a Dios le gusta que haya justicia, no venganza, ¿sí? Para que no nos malinterpreten los oyentes. Dios ama que haya justicia. Y número tres, porque Dios recompensará a los que luchen por la justicia. Recompensará. No necesariamente veremos el fruto de la lucha aquí en esta temporalidad, pero sin duda Dios va a recompensar a todos aquellos que luchan por la justicia. Bueno, el informe de Transparencia, Pastor, es un ejemplo de la injusticia reinante en nuestra nación a través de la corrupción. Así que respondamos o ampliemos los tres aspectos que usted considera por los cuales debe un hombre luchar por la justicia. Empecemos con el primero. Un hombre, pelea por la justicia, digamos específicamente la primera parte que usted habló.
Recuerdo un caso a nivel político como es el caso de Martin Luther King en los Estados Unidos, que fue un pastor cristiano que estuvo al frente de todo lo que fue la discriminación racial en los Estados Unidos y logró grandes cambios en este país. Sí, Oscar, podemos decir que Martin Luther King quería que hubiese igualdad de derechos frente a las personas que eran discriminadas en aquel momento, que eran los afroamericanos, ¿no? Él en su discurso Tengo un sueño manifestó su deseo de la igualdad. Su ideología la fundó en las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y este hombre, Martin Luther King, pasó a la historia por su reconocido discurso que ya había mencionado. Permítame preguntarle, estimado oyente, ¿cuál es el sueño que usted tiene en su corazón para dejar en alto el nombre de Dios, para la gloria de Dios? ¿Acaso vive usted para sus propios intereses? ¿Será que usted está tan ensimismado en su vida que se olvida que Dios quiere que usted haga algo más? ¿Será que solo piensa en su bienestar y en el de su propia familia y se olvida de los más desfavorecidos de este mundo? ¿Será que usted está embolatado en el entretenimiento, quizás de los deportes, de los hobbies, del internet, que no le queda tiempo para pensar y para actuar a favor de los desvalidos? Pastor, ¿cómo luchar por la justicia cuando vivimos esclavos de nosotros mismos? Bueno, pues ahí es imposible, ¿no? Nosotros no podemos luchar en contra de la injusticia cuando el mal todavía nos domina, cuando no tenemos esa capacidad de discernir incluso el mal, cuando a veces al mal le llamamos bien, cuando aún comemos de las boronas que caen de la mesa de la injusticia. Hay gente que ataca mucho la desigualdad y todo eso, pero si se les presenta un contrato, sí, con el gobierno, eso miran a ver cómo pueden sacar su tajada. Pues definitivamente quien participe de esas cosas pues nunca podrá luchar contra la injusticia. Yo creo que Dios requiere con urgencia de hombres, de varones, que estemos dispuestos a salir al campo de batalla, de hombres que caminemos la otra milla, de hombres que anhelemos fervientemente en nuestro corazón dejarle un legado a la próxima generación, de que sí vale la pena luchar, de que si es necesario vale la pena hasta morir por la causa del Señor Jesucristo. Basta ya de hombres impávidos que se quejan y no hacen nada. Eso sí, para quejar, para señalar, para decir, eso sí, ahí estamos a la orden, pero cuando se trata de hacer, no lo hacemos. Es hora de asumir nuestro liderazgo por la gloria de Dios y por el honor de Dios. Como usted decía al inicio de este programa, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y eso no se sale eso no se soluciona, repito una vez más, como lo he dicho últimamente, saliendo a marchar. No. Las injusticias se resuelven desde el interior de la casa, de las decisiones del día a día. Ahí es donde se empieza a solucionar la injusticia. Cuando yo me sincero con Dios, cuando yo busco a Dios, cuando yo abandono el mal de mi propio corazón, ahí es donde se empieza a solucionar el problema de la injusticia. Pastor, ¿qué base bíblica estudiaremos hoy con respecto a este tema? Miqueas capítulo 6, versículo 8. Mire lo que dice. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es un versículo pero tan claro, tan completo. Si alguien en algún momento se preguntó, oiga, ¿el Señor qué esperará de mí? Oiga, ¿el Señor qué quiere que yo haga? Pues aquí se lo dice con toda claridad. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Si cada varón, si cada hombre hiciéramos esto, yo creo que tendríamos una sociedad totalmente diferente. Y tendríamos iglesias poderosas no económicamente, poderosas en el espíritu,
veríamos conversiones auténticas en la iglesia, veríamos gente apasionada con evangelizar, con visitar a los enfermos, con ir a predicar a las cárceles, por ayudar a los niños de la calle, si realmente practicáramos este pasaje de Miqueas 6:8. Pastor, el texto bíblico, como usted lo dice, es muy claro en las demandas que nos hace. Empecemos con lo primero. ¿Qué espera el Señor de un hombre de Dios? Lo primero que dice el texto es practicar la justicia. Acá no dice ni siquiera anhelar, ¿no? Acá no dice desear la justicia, acá dice practicar la justicia. O sea, es que es imposible que alguien luche por la justicia cuando no la practica. Ese es el problema de nuestros gobernantes, lastimosamente, obviamente no de todos, pero en una gran mayoría, así lo dijo Transparencia, ¿no? La organización que usted estaba citando. Hay gente que anhela mucho, anhela, habla de justicia, pero le pega a la esposa. Pero si puede sacar ventaja en una venta, va a vender la casa vale, justamente la casa vale 100 o 200 millones de pesos, pero si le ve la cara, como decimos nosotros coloquialmente, al cliente, si le ve la cara al cliente, entonces se le va a cobrar 50 millones más, 30 millones más, y hacemos alarde de esas cosas. Eso es deplorable ante los ojos de Dios. Pastor, un caso en Colombia muy conocido fue el fiscal anticorrupción, que fue precisamente condenado por corrupción. El anterior, el Néstor Humberto Martínez, no. No, uno de los fiscales asignados para la corrupción. No lo Y recuerdo. precisamente él fue condenado por corrupción porque en la investigación hizo todo lo contrario a lo que demandaba su rol. Se nos ha convertido en caballito de guerra, hablar, ¿no? Hablar el discurso de la corrupción, de que yo estoy en contra de la corrupción y que yo no soy el corrupto, los demás sí son corruptos. Eso es deplorable ante los ojos de Dios. Es practicar la justicia, no simplemente hablarla, no simplemente añorarla o desearla. Podríamos decir, pastor, que practicar la justicia es actuar justa y honestamente con los demás. Por supuesto, si alguien le está sacando ventaja a otra persona, es injusto, está actuando con injusticia y por lo tanto está inhabilitado delante de Dios para luchar por la justicia. Pastor, además de actuar justa y honestamente con los demás, ¿qué otro aspecto implica practicar la justicia? Bueno, practicar la justicia implica confrontar el mal tanto en nosotros como en la sociedad. Primero en nosotros, o sea, esto de practicar la justicia arranca desde nuestro corazón, como ya lo había dicho. O sea, yo tengo que sincerarme, yo tengo que mirarme al espejo de la palabra de Dios y observar qué conductas pecaminosas, injustas tengo yo en ese corazón y arrepentirme delante de Dios y trabajar para enmendarlas. Una vez yo he confrontado mi propia injusticia, entonces ahora sí, tengo autoridad para poder confrontar la injusticia que hay a mi alrededor, que hay en la sociedad. En palabras de Jesús, más o menos diría el Señor así: bueno, hipócrita, ¿usted por qué quiere sacarle la paja al ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu ojo? Saca primero la paja de tu ojo para que ahí sí puedas sacar, saca primero la viga que hay en tu propio ojo para que ahí sí puedas sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. No podemos luchar contra la injusticia. Cuando hay injusticia en nuestra vida, cuando hay injusticia en nuestra casa, no podemos luchar contra la injusticia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Un hombre de Dios pelea por la justicia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en Colombia, informó que para el año 2018, el 19.6%, casi el 20% de la población en Colombia vivía en una situación de pobreza multidimensional, es decir, que su calidad de vida no cumplía con ciertos indicadores que miden su acceso a la educación, la salud, el trabajo, los servicios públicos, una niñez digna o una vivienda digna. Y este porcentaje equivale aproximadamente a 9 millones de colombianos que viven en la pobreza. Pastor, ¿cómo practicar la justicia en medio de tanta pobreza?
Sacrificándonos, sin duda. O sea, yo hago este análisis. Los muchachos universitarios que participaron de las protestas cogen piedras y destruyen una universidad, destruyen los alrededores de la universidad. La pregunta para ellos es, ¿esa es su propuesta? O sea, ¿con eso se solucionan los graves y las grandes, digamos, desigualdades que hay en nuestra nación? Pues para nada, sin duda. Es probable que estos muchachos se gradúen, ¿cierto? Es probable que estos muchachos se conviertan en profesionales. Y es probable que como pudieron estudiar en la universidad, entonces van a tener buenos empleos. Yo quisiera preguntarme, ¿será que en los primeros meses y será que en los primeros años del ejercicio de su profesión, ellos van a sacar la mitad de su salario? Porque es que tienen tanta preocupación por los pobres, porque es que tienen tanta preocupación por los niños que están en las calles. ¿Será que ellos van a sacar de su dinero para aportar para que esas injusticias no estén? Es ahí donde nosotros no hemos entendido nuestra labor. Realmente la manera de hacer algo para que la injusticia se aminore es interviniendo a favor de los débiles, los vulnerables, los maltratados y los oprimidos, pero interviniendo con lo de nosotros, no con lo de los demás. O sea, si yo he sido llamado a luchar por la justicia, soy yo el que hago lo que a mí me corresponde. Algunos dicen, pero es que yo a lo mucho puedo ayudar a una persona. Si usted ayuda a una sola persona a tener esperanza, usted no habrá vivido en vano. Si, imaginémonos que 5 millones de colombianos ayudáramos a otros 5 millones, ¿cierto? Un colombiano ayudar a uno solo. Entonces, de los 9 millones que usted me estaba mencionando ahorita, Oscar, ya habríamos solucionado más de la mitad. Si uno ayudara a otro. El problema es que nosotros siempre trasladamos esa responsabilidad a los demás, que al gobierno nacional, que a la empresa privada, y desde luego ellos tienen su responsabilidad. Pero el llamado de la palabra de Dios es que nosotros, ¿cierto?, a título personal, empecemos a ayudar al prójimo, al que lo necesita, al desvalido. Pues tampoco al que se quiere aprovechar, al que no quiere trabajar, al que no quiere hacer nada. Pues por supuesto, al que realmente lo necesita. Bueno, pastor, lo segundo que espera el Señor de un hombre de Dios, según Miqueas 6:8, dice que lo segundo es amar la misericordia. ¿Qué podemos decir con respecto a este aspecto? Bueno, me gusta como lo plantea, como lo presenta aquí el profeta, amar la misericordia. Cuando uno ama, uno se involucra, ¿cierto? La gente dice amar la justicia, pero no se involucra con la justicia. Debemos aprender a discernir las necesidades físicas y espirituales de los demás. Eso es amar la misericordia. Diría el apóstol Santiago, el hermano del Señor Santiago, diría que la fe sin obras es muerta. Es muerta, está inerte, no sirve para nada. El apóstol Juan dijo, oiga, ¿cómo puedo decirle al hermano que tiene hambre, que tiene necesidad? Hermano, sáciese y después venga. No. Amar la misericordia es actuar, es hacer acciones, es involucrarme en esa vida que lo necesita. Pastor, ¿cómo modelamos a Cristo en medio de tanta necesidad? Bueno, nosotros como cristianos somos llamados a representar las manos y el corazón de Cristo a quien lo necesite. Mire, si el hombre cristiano no actúa, realmente está negando que conoce a Jesús. Si el hombre de alguna manera no descubre nada por lo que él debería morir, entonces no es digno de vivir. Nosotros debemos abrazar la causa de Cristo Jesús. Y la causa de Cristo Jesús es el hombre completo, o sea, no solamente el alma. Desde luego que anhelamos la salvación de las personas, desde luego que creemos en el cielo, también creemos en el infierno, pero estamos viviendo en un mundo físico
donde hay necesidades. Pues nosotros de alguna manera representamos a Jesús cuando nos involucramos en ayudar a las personas que en verdad lo necesitan. Lo primero que espera el Señor de un hombre de Dios es practicar la justicia. Lo segundo, amar la misericordia. Y pastor, veamos el último punto que nos dice Miqueas 6:8. Humillarse ante Dios. Bueno, antes de tratar el último punto, Oscar, quisiera decir que todo esto que estamos hablando acerca de ayudar, de involucrarnos, de amar, de practicar, la motivación debe ser muy clara, debe ser muy honesta, porque digamos que un cristiano o una iglesia cristiana podría ejercer ayuda social, bendecir a los desvalidos. La pregunta es, ¿y para qué lo hace? ¿Por qué lo hacen? ¿Será que lo hacen porque queremos mostrar que, ay, es que lo hacemos? Vea, es que mi iglesia sí lo hace, mi iglesia sí tiene restaurantes comunal. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? La única motivación que Dios aprueba para que el hombre o una comunidad como tal, en este caso iglesia local, ayude a los demás, a los necesitados, la única motivación legítima delante de Dios es la gloria de Él. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, si no lo hacemos porque eso honra y engrandece el nombre de Dios, nosotros tenemos motivaciones equivocadas, estamos pensando más en nuestro propio nombre, estamos pensando más en que nos admiren, nos reconozcan, y tristemente, vea, eso se ve hasta en escenarios cristianos. Se montan fundaciones, sí se establecen algunas ayudas, pero se piden ayudas extranjeras y se vuelve prácticamente como una oportunidad para captar recursos. Eso es deplorable ante los ojos de Dios. Ahora sí vayamos con la tercera parte de Miqueas. Humillarse ante tu Dios. Bueno, cuando uno está humillado, uno reconoce lo que uno es, ¿sí? Uno reconoce que en últimas es Dios quien pone en el corazón de uno estos deseos, estas acciones para ayudar a los demás. O sea, alguien que se humilla ante el Señor no saca pecho y dice, no, es que yo he ayudado a tantos, yo sí me he esforzado. No, porque él reconoce que todavía batalla con el pecado, de que todavía en su corazón batalla con la injusticia, y si Dios le ha permitido de alguna manera aliviar los dolores de los demás, ayudar en las necesidades de los demás, él siempre va a reconocer que es por la pura gracia de Dios. Pastor, podríamos decir que humillarnos ante el Señor es reconocer nuestra incapacidad de cambiarnos y de cambiar al mundo, que lo que podemos hacer es por la gracia del Señor. Imagínese, o sea, pues claro, tiene usted toda la razón. ¿Quién puede cambiar este mundo? O sea, eso es impresionante. Nos cuesta trabajo cambiar ciertos patrones pecaminosos que hemos adquirido en la vida. Ahora sí, imagínese el tamaño que usted dice y no, cambiar el mundo, no vamos a cambiar el mundo. No, todo lo que nosotros hagamos es un granito de arena y lo podemos hacer por la bendita gracia de Dios. Pastor, en la historia de la iglesia, ¿qué hombres han sido ejemplo de Miqueas 6:8, además de citado de Martin Luther King que citamos inicialmente? Bueno, George Muller fue un gran hombre de Dios que, bueno, levantó albergues, orfanatos, bendijo a muchos niños y huérfanos, les dio esperanza. David Wilkerson, quien plantó una iglesia con el propósito de alcanzar a prostitutas, a drogadictos, y lo logró. El Señor le dio esa gracia. El mismo Charles Spurgeon, predicador bautista, impresionante, evangelizó alrededor de 10 millones de personas. Yo creo que esta gente es testimonio vivo de que se puede hacer algo. Pero también quisiera hablar de ese líder de grupo o de célula que va a una casa y predica el evangelio, enseña la palabra de Dios. Yo creo que esa persona ahí está luchando por la justicia, ahí está afectando corazones, vidas que van a cambiar para siempre. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito.
para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito para volver a vivir.